hoy día, como les digo, vamos a hacer dos cosas en la clase. ¿No? Entonces hoy día es la clase de, hoy día estamos a 24 de septiembre del año 2020 y como ya les dije, vamos a hacer vamos a tratar de hacer dos cosas. La primera cosa, vamos a hacer una clase sobre las resoluciones judiciales. Eso va a ser lo primero. Lo segundo, les voy a dar un plazo, un tiempo, para que ustedes revisen y lean el material que les acompañé que está en el Classroom, para que lo lean y lo comentemos a la vuelta del recreo. ¿Ok? Así que ¿Cuál de todos, profesor? todos los que están ahí, todos. ¿Mm? Ah, yo pensé que era el de Eteos, de la reforma civil. Revisémoslo, pues revisémoslo al tiro. A ver, vamos a revisar el material. A ver. A ver. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Vamos a revisar entonces el material que es por lo demás el material en que entra en la prueba, así que todavía no han fijado la prueba, parece, que yo sepa. ¿Vais para Sí, la profesor, casa? para el 1 de octubre. Profesor, el próximo jueves. Ah, mire, yo no he visto en mi correo ya, entonces 1 de octubre, o sea, la próxima semana. Ya, vamos a revisar el material de Classroom. Ahí se los voy a compartir. A ver. Ya. A ver. Vamos a compartir entonces el material de Classroom. A ver. Ahí está el material de Classroom, entonces ustedes pueden ver. ¿Qué quiero que vean? Quiero que revisen la unidad, esto que dice unidad 2 y unidad 3, que eso es tramitación electrónica. También revisen las partes, quizás hacemos más de un break. Ahora creo que se escucha bien. Ya. Las partes y la postulación, la acción, bueno, eso es cortito, y el artículo necesidades de una reforma procesal civil. Y bueno, además son apuntes. Así que todo eso, quizás en dos breaks que hagamos, lo podemos revisar, ¿no? Empecemos aquí, bueno, estas son las láminas, y empecemos con unidad 2, unidad 3 y las partes. ¿Ok? ¿Les parece? Ok, profesor. Ya. Ya, profesor. Entonces, ahora vamos a empezar con la clase de hoy, que serían las resoluciones judiciales. Aquí el PowerPoint que ustedes tienen es el mismo que tengo yo. Así que ustedes ya pueden haber revisado esto. A ver, estas son las resoluciones judiciales. ¿Cómo las podríamos definir? Bueno, las resoluciones judiciales, ¿ahí se escucha bien o no? ¿Me escuchan bien? Súper bien. Sí, Sí, súper lo bien, que pasa es profesor. que tengo Profesor, es que a veces como que se le baja el audio. Sí, lo que pasa es que me alejo del micrófono y tengo que regular el micrófono, tengo que ponerle más potencia. Entonces eso lo voy a hacer en el break. Entonces ahora que estoy cerca del micrófono sí, se va a escuchar súper bien. Bueno, entonces las resoluciones judiciales como definición nosotros podríamos decir que son actos jurídicos procesales. ¿Emanados de quién? Emanados del órgano jurisdiccional y cuya finalidad es hacer avanzar el proceso, resolver incidencias dentro del proceso o, y resolver el asunto controvertido. Las resoluciones judiciales tienen varias clasificaciones, como ustedes pueden revisar. Hay resoluciones judiciales nacionales y extranjeras. Ustedes saben que las resoluciones judiciales extranjeras no producen efecto en Chile, salvo con el trámite del llamado exequatur. La segunda clasificación trata sobre actos contenciosos y no contenciosos. Obviamente, las resoluciones judiciales que se dicten en actos no contenciosos no van a producir cosa juzgada, que es lo más importante al respecto, y las que se pronuncien sobre actos judiciales contenciosos
es decir, sobre procesos, sí producen efecto de cosa juzgada. Sigamos porque aquí debe venir la clasificación más importante. Bueno, todavía no viene la clasificación más importante, pero sigamos clasificándola. Según la naturaleza del asunto, tenemos dictada en procedimientos civiles, en procedimientos penales. Con la cuarta clasificación, según la instancia en que se dicten, tenemos que se pueden dictar resoluciones judiciales en única, en primera y en segunda instancia. Y las resoluciones judiciales, en especial las sentencias, se subdividen en confirmatorias y modificatorias y revocatorias. Eso lo vamos a revisar seguramente cuando veamos los requisitos de una sentencia. En quinto lugar, también las resoluciones judiciales se clasifican en torno a si se encuentran firmes o ejecutoriadas o que causen ejecutoria. Las que se encuentran firmes o ejecutoriadas significa ello que no pueden ser revisadas por ningún otro tribunal y se pueden cumplir. Es decir, se produce lo que se denomina el efecto de cosa juzgada en ambas fases, que serían ejecución y acción y excepción. Y las que causan ejecutoria se refieren a aquellas resoluciones judiciales que, no obstante tener recursos pendientes, es decir, tener medios de impugnación pendientes, se pueden cumplir. Por ejemplo, en este caso hay varias sentencias dictadas por tribunales, como por ejemplo en el juicio de arriendo de predio urbano. Esas sentencias se dictan y se concede la apelación en el solo efecto devolutivo, y eso significa que, no obstante haya un recurso de apelación pendiente, se pueden cumplir. Es decir, en los casos de arrendamiento, si es que el que pierde es el arrendatario, es decir, el que se debe ir de la propiedad, se discute el recurso de apelación con el arrendatario fuera. Bueno, Profesor, sí, igual produce efecto de cosa juzgada. sí, efectivamente, pero recuerde que el efecto de cosas juzgadas se produce una vez que se encuentren ejecutoriadas, es decir, una vez que no procedan recursos algunos para ser revisadas. O Pero las sea, que podríamos causan, decir que la que causa ejecutoria no tiene efecto de cosa juzgada aún. todavía no, pero sí se pueden cumplir. Ya. La sentencia, bueno, según su naturaleza jurídica, aquí tenemos, bueno, esta es la clasificación más importante. A esta clasificación yo quería llegar, a la clasificación del artículo 158. Si ustedes tuvieran a mano su código, incluso los que no te lo tengan a mano, me gustaría que ahora lo tomaran el código y revisaran el artículo 158, porque ese artículo, por favor, yo creo que si es que hay algunos artículos que hay que saber de memoria, es el 158. Es bueno que se lo aprendan de memoria primero y después que lo vayan entendiendo. ¿Qué importancia tiene el artículo 158? La importancia que tiene es que clasifica de manera legal las resoluciones judiciales. Eso significa que esa clasificación, atendiendo atendiendo al objetivo que cumplen las resoluciones judiciales en el proceso, es la clasificación más utilizada, tanto podríamos decir desde el punto de vista académico como desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista profesional es sumamente importante saber qué tipo de resolución tenemos al frente para saber una cosa bastante importante, para saber el tipo de recurso que procede respecto de ella. Por eso existe una vinculación sumamente importante entre resoluciones judiciales y recursos. Mientras más compleja es la resolución judicial, el recurso también es más complejo, para que ya se vayan haciendo una idea. Cuando veamos recursos, van a ver que va a ser esencial que ustedes conozcan el tipo de resolución judicial del cual estamos hablando. ¿Ok? Entonces, eso es, podríamos decir, es una de las cosas más importantes respecto de esta clasificación legal. Ahora, nosotros esta clasificación legal la podríamos hacer desde la más compleja a la más simple, o de la más simple a la más compleja. Si ustedes se dan cuenta, ahí está la letra A, B, C y D.
en ese orden se encuentran las resoluciones judiciales desde la más compleja hasta la más simple, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entienden? Sí, profesor. Ya. Profesor, Es decir, la más compleja son las sentencias definitivas y las resoluciones judiciales más simples son los decretos, ¿ok? Pasando por las sentencias interlocutorias y los autos. Esto es sumamente importante. Yo ya les dije, este curso de disposiciones comunes es un curso de resoluciones judiciales, notificaciones, comparecencia en juicio y plazo. A eso se reduce este curso. Así que les pido que pongan la mayor atención en lo que vamos a ver ahora, porque es una materia esencial para el curso que posteriormente que vamos a ver, que va a ser el curso de recursos o juicio ejecutivo, no sé el Profesor, orden del programa, pero es esencial. Si ustedes no conocen la naturaleza jurídica y las implicancias de las resoluciones judiciales, no van a poder entender la materia de recursos. Dígame. ¿puede repetir lo que dijo lo que era más importante? Ah, claro. Sí, lo he ¿Mm? dicho en todas las clases, o en casi todas las clases. Recuerden, este curso de disposiciones comunes a todo procedimiento es un curso que trata esencialmente de notificaciones, comparecencia en juicio y resoluciones judiciales. Y un poquito de plazo. Los plazos podríamos ponerlo más abajo, pero esas tres materias son esenciales y son esenciales tanto en este curso, tanto en cursos posteriores como en el curso de recursos, tanto en licenciatura, y aún no me van a creer, pero también en el ejercicio de la profesión. Un abogado que no pueda distinguir un auto de una interlocutoria va a tener serios problemas al momento de ejercer. ¿Mm? Así que tengan mucho ojo con esta materia. Bueno, dicho esto, vamos a empezar de lo más simple a lo más complejo. Vamos a empezar por los decretos. Los decretos tienen dos nombres también, se les puede llamar indistintamente decretos, providencias o proveídos. Es lo mismo, decretos, providencias o proveídos. ¿Qué tipo de resolución judicial es esta? ¿Cuál es su objetivo? Nosotros podríamos decir que los decretos son resoluciones judiciales cuyo objetivo es hacer avanzar el proceso, pero sin entrar a resolver ninguna cuestión de fondo, ya sea incidental o, digamos, de fondo del asunto controvertido. ¿Ok? Eso significa que, por ejemplo, la resolución en donde ustedes ya, bueno, que ya está medio obsoleto, donde ustedes piden fotocopia en juzgado, esa es la resolución que dice, como se pide a su costa, por ejemplo, el juzgado de policía local, esa la naturaleza jurídica de esa resolución es un decreto. ¿Ok? La resolución que tiene por interpuesta la demanda y que se denomina traslado para el demandado, o téngase por interpuesta demanda en juicio ordinario, traslado, esa resolución tiene la naturaleza jurídica de un decreto, también es un decreto. Posteriormente viene la contestación de la demanda, la resolución que tiene por contestada la demanda también es un decreto. La resolución que da traslado para otro trámite en el juicio ordinario que se denomina réplica, también es un decreto. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? profesor, ¿cuál era la réplica? No me quedó clara la No, lo réplica. que pasa es que cuando uno presenta una demanda, la primera resolución que se pronuncia sobre la demanda es, téngase por interpuesta demanda, traslado para la contestación, traslado. La resolución que tiene por contestada la demanda también tiene la naturaleza jurídica de un decreto y es téngase por contestada la demanda, traslado para la réplica, porque esos son trámites en el juicio ordinario que todavía no hemos visto, pero son trámites que lo único que yo quiero que sepan es que le da curso progresivo al proceso, es decir, lo hace avanzar. Así de sencillo. O sea, la réplica sería la contestación de la demanda. No, 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 no. Mire, no, no, no. Cuando la resolución que tiene por contestada la demanda, inmediatamente da traslado para la réplica, que es el siguiente trámite en el juicio ordinario. Y ese traslado para la réplica, que viene conjuntamente con la resolución que tiene por contestada la demanda, tiene la naturaleza jurídica de un decreto. ¿Sí?
¿Sí o Ya, no? profesor. ¿Ya? Ok, pero no interesa tanto el avance del proceso civil como la naturaleza jurídica de la resolución judicial. ¿Ya? Ok. Después, como en el segundo tipo de resoluciones judiciales, la segunda categoría de resoluciones judiciales que contiene el artículo 158 en cuanto a complejidad, serían los autos. ¿Qué son los autos? Los autos también son resoluciones judiciales. ¿Y cuál es su objetivo o qué hacen en el proceso? Es resolver un incidente, pero sin establecer derechos permanentes para las partes. ¿Qué significa esto? Que resuelven un incidente, pero sin establecer derechos permanentes para las partes. El código en este sentido, en este caso, lo que está diciendo es que resuelve el incidente, pero no, esa resolución del incidente no produce efecto de cosa juzgada. Así de sencillo. Un ejemplo paradigmático, el ejemplo más, podríamos decir, más propio del auto es la resolución judicial que se pronuncia respecto a las medidas cautelares. Eso, la resolución que se pronuncia sobre las medidas cautelares en cualquier juicio tiene la naturaleza jurídica de un auto. ¿Por qué? Porque es esencialmente modificable o revocable. Por ejemplo, si es que si es que en un juicio civil se pide que se decrete la prohibición de celebrar acto y contrato sobre determinados bienes, la resolución que se pronuncia sobre esa petición, que es una medida precautoria o cautelar, es un auto. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, pase el tiempo que pase, es posible ser modificada. ¿Ok? El caso también más paradigmático es el caso también del autoprocesamiento de la justicia penal antigua, en que esa resolución que introducía al proceso penal al imputado, que ya lo convertía en parte pasiva, bueno, en esos casos se podía modificar en cualquier momento o incluso hasta revocar, porque se entendía que en materia penal, bueno, y siempre se ha entendido así, que pueden ocurrir hechos que cambien el fundamento de la resolución judicial, y para ello es necesario resolver con un auto para poder modificarla en cualquier momento, como por ejemplo en el caso que se le impute el homicidio de una persona a un determinado inculpado y después esta persona aparezca viva. Obviamente hay que revocar ese auto de procesamiento por mucho tiempo que haya pasado desde la supuesta muerte de esta persona. Ahora, en el sistema procesal penal reformado, como aparece ahí también, las resoluciones que se pronuncian sobre las medidas cautelares, en especial las medidas cautelares personales, como la más importante, la prisión preventiva, también es esencialmente modificable. Y por eso es resuelto mediante estas resoluciones judiciales que se denominan autos. Profesor, ¿Sí? bueno, si logro entender un poco como para poder hacer la diferencia. ¿Ya? Entonces, los autos no alcanzan a ser sentencias, No, sino es que que, no son sentencias, son resoluciones judiciales que resuelven incidentes, pero sin cosa juzgada. Es ya, decir, pueden ser modificados en cualquier momento. No son sentencias. Las sentencias vamos a verlas ahora. ya. Es que como para poder hacerme como la cabeza, como voy a poderla diferenciar. Ok, ya. Bueno, ahora tenemos que ver las sentencias. Oiga, ¿Sí? profesor, Sí, disculpe. sí, señorita. Entonces, los autos, para que, no sé, yo lo entendí así, son las medidas cautelares que se pueden modificar en el procedimiento, o sea, en el proceso, ¿no? ¿Cuál es su nombre, señorita? Anita, Ya, señorita. Mire, eh, lo que pasa es que el proceso va avanzando conforme a los actos jurídicos procesales que vayan creando las partes o vayan produciendo las partes. Y los actos jurídicos procesales, las partes generalmente son actos jurídicos procesales de postulación, como la demanda, la contestación, los recursos, etcétera. Incluso hasta también hay actos
probatorios. Y el tribunal, los actos jurídicos del tribunal generalmente son actos jurídicos procesales que son, en este caso, resoluciones judiciales. Y las resoluciones judiciales tienen los objetivos que hasta el momento yo les he indicado. El primer objetivo de los autos, decretos o proveídos es hacer avanzar el proceso sin decidir nada, solamente haciéndolos avanzar. Es decir, dictando resoluciones judiciales para que avance el proceso, sin resolver nada, como aparecen los ejemplos ahí. En el caso de los autos, son resoluciones judiciales que se van a pronunciar principalmente respecto de medidas cautelares, o también el autoprocesamiento en el sistema penal antiguo y las medidas cautelares personales y reales también en el caso del sistema procesal penal. Para eso sirven las resoluciones judiciales que hasta el momento hemos visto, ¿ok? Todavía no tenemos el panorama completo como para poder teorizar más todavía sobre las resoluciones judiciales. Cuando tengamos el panorama completo, quizás podamos hacer darle un vistazo general a las resoluciones judiciales. Pero por ahora quédense con esto, ¿ok? Ya, ¿Sí? profesor. ¿Ya? Sí, gracias. Después podría volver a hacer la consulta cuando terminemos de ver las resoluciones judiciales, ¿ok? Cuando terminemos de ver lo que nos queda, que son las sentencias. Ya. Ahora vamos a ver las sentencias. Las sentencias son resoluciones judiciales cuya principal característica es que las sentencias, cuando resuelven algún asunto, producen cosa juzgada. Eso es lo esencial de las sentencias. Si ustedes tienen su código a mano, ustedes podrán revisar el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil. Me gustaría que lo revisaran. Y ahí claramente se indica que las sentencias definitivas e interlocutorias, cuando tengan el carácter de firmes, producen la acción y la excepción de cosa juzgada. Es decir, solamente las sentencias producen el efecto de cosa juzgada en su doble faz. Solo las sentencias, ¿sí? ¿Les queda claro? Ahora me Sí, queda profe. clara la Esto diferencia, es profe. es muy importante y es esencial. Sigamos avanzando. Las sentencias tienen una serie de subclasificaciones. Las sentencias, la primera subclasificación de las sentencias es la que las distingue entre las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas. ¿Ya? Las sentencias interlocutorias también se subdividen en sentencias interlocutorias de primer grado y sentencias interlocutorias de segundo grado. ¿Ya? ¿Me siguen como dicen por ahí? Sí, profesor. Ya, entonces tenemos Sí, profesor, sentencias estamos definitivas, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Ok. Y tenemos sentencias interlocutorias que se subdividen en sentencias interlocutorias de primer grado y sentencias interlocutorias de segundo grado. Las sentencias interlocutorias de primer grado son aquellas que resuelven un incidente con efecto de cosa juzgada. O como dice el código, resuelven un incidente produciendo efectos permanentes para las partes. Eso significa que el incidente que va a resolver se va a resolver a través de una sentencia interlocutoria. Posteriormente, cuando ya pase la etapa de recursal, no va a poder ser alterada esa decisión. Ejemplos de sentencia interlocutoria de primer grado. Por ejemplo, las excepciones dilatorias se resuelven con interlocutorias de primer grado. El abandono de procedimiento, que es un incidente especial, se resuelve con una interlocutoria de primer grado. El incidente de nulidad procesal también se resuelve con una sentencia interlocutoria de primer grado. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hasta el momento? ¿Puede repetir la primera, por favor, profesor?
estamos tratando, profe. Efectivamente, miren, recuerden que esto va a quedar grabado en todo caso, así que lo van a poder escuchar todas las veces que ustedes quieran. Las sentencias interlocutorias de primer grado lo que hacen, bueno, son resoluciones judiciales cuyo objetivo es resolver incidentes con efecto de cosa juzgada. El código dice, resuelven un incidente estableciendo derechos permanentes para las partes. Ejemplos de estos incidentes que se resuelven con sentencia interlocutoria de primer grado, bueno, el abandono de procedimiento, las las excepciones dilatorias y el incidente de nulidad. Por ejemplo, el incidente de nulidad general se resuelve con una interlocutoria de primer grado, es decir, después esto queda ejecutoriado, no se puede mover, si es que pasa la etapa recursal. Por ejemplo, si ustedes piden la nulidad de una notificación, la resolución judicial que se va a pronunciar sobre esa nulidad va a ser una interlocutoria de primer grado. ¿Ven? ¿Sí? Ya. Ahora bien, después tenemos las sentencias interlocutorias de segundo grado. Y las sentencias interlocutorias de segundo grado no se pronuncian sobre incidentes, no resuelven incidentes, sino que se pronuncian sobre un trámite solamente que va a servir de base para la posterior dictación de una sentencia interlocutoria o una sentencia definitiva. Ejemplo clásico de las interlocutorias de segundo grado son la sentencia interlocutoria que recibe la causa prueba en el juicio ordinario, mal llamado auto de prueba. No, sí, no existe el auto de prueba, realmente es una sentencia interlocutoria de segundo grado, la resolución que recibe la causa prueba, y también la resolución denominada citación para oír sentencia, también es una sentencia interlocutoria de primer grado, porque en el primer caso, en el caso de la interlocutoria de prueba, va a servir de base para que posteriormente se dicte la sentencia interlocutoria de primer grado denominada citación para oír sentencia, y la citación para oír sentencia va a ser el antecedente de la sentencia definitiva. ¿Ok? Ok. Ya. Sigamos adelante. Bueno, ahí también hay otro ejemplo que es el auto de apertura juicio oral. Tiene el nombre de auto, pero realmente no es un auto, no, es una sentencia interlocutoria de primer grado con la cual se pasa al juicio oral. Es la última resolución que dicta el juez de garantía, con la cual se remiten los antecedentes al juicio oral para realizar el juicio oral. Pero no es un auto, a pesar que la ley lo llama como auto, pero es una interlocutoria de segundo grado. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Pero por supuesto. Respecto respecto a los ejemplos que dio, cuando un juicio pasa por una situación, por un acto de rebeldía de una de las partes, ¿estaría dentro de la sentencia en primer grado? A ver, explíquese mejor, ¿cómo rebeldía? Porque, por ejemplo, un acto de rebeldía podría ser no contestar la demanda, y la resolución que tiene por no contestar a la demanda, que tiene por evacuado el trámite en rebeldía, es un decreto. La imagen que se me vino como por ejemplo, es que estuvieran ya en un juicio oral y no se presentara una de las partes, y el juez tendría que dar sentencia en esa primera instancia, por así decirlo. ¿En un juicio oral? Sería, ¿sí? ¿O estoy súper errado? Es que esa es la consulta. Sí, lo que pasa es que en el juicio oral hay que distinguir, porque por ejemplo un juicio oral de familia, bueno, se sigue adelante con los que estén, pero en un juicio oral penal, si no está el imputado no se puede avanzar, si no está el querellante se declara abandonada la querella, si no está el Ministerio Público, se le sanciona al fiscal y se llama a otro fiscal del Ministerio Público y no se puede avanzar tampoco. Entonces, creo que usted se está refiriendo a los casos en que una de las partes no asista al proceso. Claro, justamente, que una de las partes necesita el proceso y el juez tenga que dictar en ese momento. Lo que pasa es que si una de las partes no asiste al proceso, hay efectos especiales de la rebeldía dependiendo del juicio en que estemos, como ya se lo he señalado. Entonces depende de los casos. Por ejemplo, como le digo, en un juicio penal, si falta el imputado, el efecto de la rebeldía va a producir que se va a paralizar el proceso. Si falta si faltan una de las partes en un juicio de familia o en un juicio laboral, bueno, el juicio sigue adelante solamente.
Y ahí la Ah, rebeldía ya. no es importante, Ya, porque el juicio sigue con las partes que estén. Ahora, el problema grande se podría producir si no va ninguna de las dos partes. En el caso, por ejemplo, en materia de familia, si no va ninguna de las dos partes a una audiencia, la ley lo ha resuelto ya y ha señalado que se puede tener por abandonado el proceso, es decir, se puede pedir el abandono del procedimiento, un abandono especial. ya, profe. No, no era muy Entonces, gráfica mi ejemplo, entonces pero depende del caso. Realmente las ya, rebeldías no se, depende del caso cómo se resuelven. Por ejemplo, en el caso a ver, pongamos un caso penal, en que sí puede haber una resolución judicial que se pronuncie sobre una rebeldía, que sería en el caso en que el querellante no vaya a la audiencia juicio oral. En ese caso se le va a tener por abandonada la querella y esa resolución, yo creo, porque fíjense, hay situaciones en materia procesal penal y en materia de familia que no están muy claras si son autos, decretos, etcétera. Por ejemplo, yo creo, en el caso que no vaya el querellante y se le tenga por abandonada la querella, yo creo que estamos frente a una sentencia interlocutoria, porque después el querellante no podría volver al proceso cuando queda ejecutoriada la resolución que lo tiene por abandonada su querella. Profesor, Entonces sería una interlocutoria de primer grado, ¿sí? las sentencias interlocutorias, la resolución que decide, por ejemplo, un abandono del procedimiento, ¿esa se notifica por cédula personalmente a las partes o no? No. Eh, si usted se da cuenta, la mayoría de las resoluciones judiciales se dictan por el estado diario. ¿Mm? La mayoría. Las que no tienen una forma específica se notifican por el estado diario. La de Ya, abandono de casi todo. procedimiento, a ver, la de abandono de procedimiento. Mire, ¿sabe qué? Lo que pasa con el abandono de procedimiento es que, bueno, las partes han dejado de actuar más de 6 meses, ¿no es cierto? Y hay una norma en el código que ustedes, que creo que creo que la revisamos respecto a la notificación por cédula. Como ha dejado de actuarse por más de 6 meses en el proceso, las únicas notificaciones que valen son por cédula. Entonces, por eso, cuando uno interpone un incidente de abandono de procedimiento, esa resolución que se pronuncia sobre el abandono de procedimientos, que es generalmente un traslado, porque es un incidente, se notifica por cédula. Pero no se notifica por cédula porque ese incidente se vaya a notificar por cédula, sino es por el efecto de que se produjo una inactividad por el plazo de 6 meses. Y la ley dice que cuando se produce esa inactividad, las próximas resoluciones para que valgan tienen que ser notificadas por cédula. Ese es el asunto. Pero, por Ya, ejemplo, gracias. la resolución que resuelve el incidente de abandono de procedimiento se notifica por el estado diario. Eso. Ya. Ya, sigamos entonces con la... Ahora vamos a entrar en un terreno más complejo. Es complejo de explicar porque implica que ustedes conozcan varias cosas que no conocen todavía y que yo realmente es difícil que se las dé a conocer por el grado de complejidad, porque corresponden a otras materias de otros cursos, en especial la materia de recursos, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. A ver. Ahora vienen las sentencias definitivas. ¿Cuáles son las sentencias definitivas? Las sentencias definitivas son aquellas que ponen fin a la instancia resolviendo el asunto controvertido. ¿Sí? Voy a tener que explicar estas dos cosas. Ponen fin a la instancia. ¿Qué se entiende por poner fin a la instancia? Ponen fin a ese grado de conocimiento mediante el cual los jueces pueden resolver el asunto de manera soberana, determinando tanto los hechos aplicables al conflicto como el derecho aplicable en conflicto. ¿Entienden? Esto es bien importante porque esto también lo vamos a ver en recursos. ¿Entienden este concepto de instancia? profesor, ¿podría repetir de nuevo, por favor? Fácil. El concepto de instancia tiene que ver con este grado de competencia, con este grado de conocimiento que tienen los jueces para resolver el conflicto tanto en los hechos como en el derecho. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Siempre es fácil o es más sencillo ejemplificar esto desde el punto de vista de un juicio penal. A ver. La muerte es un hecho, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿No Sí. es cierto? Sí, Es un hecho. profesor. Es un hecho. Es un hecho.
Y dependiendo de la forma como muere una persona, es el derecho aplicable, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Sí, señor. Sí, profesor. Claro, porque profesor. si una persona muere de un infarto, el hecho es la muerte, ¿no es cierto? Causa natural. Efectivamente, y esa muerte no es un delito, ¿ok? ¿Sí? Ok. Claro, no es un delito. Ahora bien, si es que yo le disparo a una persona en la cabeza, ¿es un delito? Sí, homicidio. sí, po. Sí, Por supuesto es que sí, homicidio. profesor. Ya. El hecho es que yo disparé, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí. Está claro que yo disparé. Hay una acción. ¿Y qué pasa si yo no disparé? No es ¿Ah? responsable. Ya. Para resolver el conflicto en los hechos y en el derecho, yo tengo que comprobar primero que yo disparé, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, 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 claro. Por po. supuesto. Claro. Ya. A lo mejor nadie me vio disparar, que ocurre muy comúnmente con las balas locas, ¿no es cierto? A lo mejor Claro. nadie me vio disparar. Nadie. Pero yo estaba en el lugar donde seguramente salió la bala, o en el lugar, digamos, en la habitación donde salió la bala. Si el tribunal de la instancia dice que yo disparé el arma, yo sería responsable de homicidio, ya sea de homicidio calificado o de homicidio simple, pero de homicidio. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, por Ya, supuesto. Pena Lo efectiva. vamos siguiendo, profesor. ya. Esa es una sentencia de instancia. ¿Por qué de instancia? Porque los jueces o el tribunal o el juez o el que Apelable. esté resolviendo en materia penal determinó con todos los medios de prueba que acreditó seguramente el Ministerio Público que yo disparé, ¿sí? Sí, por supuesto. Ya. Sí. Si mediante un recurso Nulidad. vamos a una corte, a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, dependiendo del recurso de nulidad que se trate, porque en materia penal hay recursos de nulidad. La Corte no puede decir que yo no disparé, porque, porque la Corte no puede introducirse en los hechos mediante el recurso de nulidad, porque el recurso de nulidad no genera instancia. ¿Sí? Entonces la sentencia de la Corte, que conoce el recurso de nulidad, no conoce de la instancia, conoce solamente del derecho. ¿Les queda claro ahora? Sí, señor. Más o menos. Es que no puede Profe, decir que yo no disparé, porque ese es un hecho. La Corte no puede meterse en los hechos a través del recurso de nulidad. Y en ese sentido, la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema no es un tribunal de instancia, porque los hechos quedan O sea, establecidos profesor, en los tribunales de la instancia. ¿Sí? se encargaría solo de resolver, nada más que De eso. los hechos, perdón, se encargaría solamente del derecho. Del derecho aplicable, no de lo hecho, No todo de lo que los se hechos. ve Por antes de eso la es juicio. tan limitado el recurso de nulidad. Que fue mal aplicado, vuelva a foja cero. Muy limitado, es muy limitado. Es decir, lo único que podría conocer la Corte en ese sentido es de la regularidad del proceso. Es decir, que el proceso no esté viciado. ¿Ya? Ahora, les voy Ya, a poner otro profesor. ejemplo. Eso en el sistema penal moderno, es en el sistema penal de reforma procesal penal. Ahora les voy a poner el mismo caso, pero en el sistema procesal penal antiguo. En el sistema Inquisitivo. procesal penal antiguo existía el recurso de apelación y el recurso de apelación genera instancia en el tribunal que lo conoce, que es la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones soberanamente, con todos los mismos antecedentes que tuvo a la vista el tribunal de primera instancia, podría decir, ¿sabe? Esta persona no disparó el arma. Y acredita que la persona no disparó el arma, se mete en los hechos, porque es un tribunal de instancia, y por lo tanto determina que no disparé el arma y por lo tanto soy inocente. ¿Qué les parece? Eso es un tribunal de instancia. Conoce soberanamente tanto de los hechos del conflicto
como del derecho aplicable. Profe, entonces ¿Sí? siempre la sentencia, por ejemplo, el recurso de nulidad va a ser una sentencia, es como fuera de este rango de este tipo de sentencia, en el caso de la sentencia del recurso de nulidad, porque ese se aplica sobre el derecho, si es que hubo algún problema en el proceso del juicio, digamos de alguna manera. Que hubo un problema en la regularidad del proceso y que hubo vicios. Efectivamente, Claro, usted entendió bien. Las sentencias de los tribunales que conocen de recurso de nulidad no son sentencias, podríamos decir, definitivas. No tienen el carácter de sentencias definitivas. Muy bien. gracias, profe. Ya. Ahora vamos a un asunto civil. Hemos visto que en los casos civiles tenemos diferentes procedimientos, ¿no es cierto? Hemos visto que los procedimientos se dividen en procedimientos de única instancia, de primera instancia, de única, bueno, sí, de única de primera instancia, ¿no es cierto? Los conflictos de única instancia son los conflictos en los cuales se ventilan hasta 10 UTM, ¿no es cierto? Algo así como 500.000 pesos aproximadamente. Es decir, si yo litigo por menos de 500.000 pesos o hasta 500.000 pesos, que más o menos son las 10 UTM, la sentencia definitiva va a ser una sentencia definitiva de única instancia. ¿Mm? Y la Corte va solamente a poder conocer del asunto a través de recursos de casación y no recursos de apelación, porque la apelación no va a proceder, porque la apelación abre una segunda instancia. ¿Sí? Profesor, ¿ese viene siendo como los procedimientos monitorios laboral? No, no, porque los procedimientos monitorios opera otra cosa. El procedimiento monitorio también, el procedimiento monitorio es recurso de nulidad, entonces también es un procedimiento de única instancia. Claro, de única instancia, sí, es de única instancia, efectivamente. Realmente toda la materia laboral es de única instancia, no hay apelación. Ah, sí, pues, sí, No porque hay después... apelación, hay nulidad. Sí, sí, tiene Mm. toda la razón. Vale, profe. Entonces, es sentencia definitiva, la sentencia que se pronuncia sobre este conflicto de única instancia en el tribunal de base, digamos. Pero después para revisar esa sentencia, no se revisan instancias, se revisa solamente el derecho. Y por eso es tan importante. Bueno, yo tengo una opinión bastante especial y yo sé por qué se han producido todas estas reformas en el sentido de acortar o limitar los recursos, más que nada porque se ha cedido a la rapidez en desmedro un poquito de la justicia. Y bueno, se han hecho una serie de argumentaciones que para mí igual siguen siendo falaces, pero bueno, el asunto es que actualmente en todos los procedimientos reformados en la actualidad, se ha atendido más a los recursos de nulidad que los recursos de fondo, que serían las apelaciones, que en definitiva las apelaciones pueden producir más justicia, pero es más complejo también de analizar por las cortes y es más fácil de fundamentar por parte de los recurrentes, de las partes. Entonces quizás por eso se ha avanzado en el sentido de generar una única instancia. Y la forma de generar la única instancia es la forma de tratar de limitar lo máximo posible el error judicial, por ejemplo, aumentando el número de jueces que conocen en la base, como por ejemplo los casos de tribunales orales en lo penal, que son delitos con bastante pena, que hay 3 jueces. Y ahí se supone que se elimina el error judicial porque hay 3 jueces viendo el asunto. Pero y en desmedro de las apelaciones. Bueno, entonces, en el caso que litiguemos por más de 500.000 pesos, por más de 10 UTM, en ese caso va a haber una segunda instancia. La sentencia va a ser una sentencia definitiva. Y podamos tener una sentencia definitiva de primera y una sentencia definitiva de segunda instancia. ¿Ok? Esas son las sentencias definitivas, las que resuelven el asunto controvertido poniendo fin a la instancia. Las sentencias en materia civil, podemos entonces tener sentencias definitivas, una sola sentencia definitiva en el caso de los procedimientos de única instancia, 2 posibles sentencias definitivas en los procedimientos donde hay 2 instancias, y en materia laboral hay una sola sentencia definitiva,
Y en materia de familia pueden haber 2 sentencias definitivas de primera y de segunda instancia, y en los asuntos penales hay solamente una sentencia definitiva, salvo en el caso del juicio abreviado, que ahí sí puede haber apelación, y ahí hay una sentencia definitiva de primera y de segunda instancia. ¿Sí? Profesor, y Sí. en lo que en materia laboral, cuando existe sentencia parcial, parece que se llama, o cuando, por ejemplo, en la audiencia, en la primera audiencia que digamos donde se hace la presentación de la prueba, La muchas veces, preparatoria. sí, en la preparatoria, que se me ha ido la palabra, en la sentencia, o sea, en la Sí. audiencia preparatoria, a veces por ejemplo, no sé, por el juez falla en que se le pague la indemnización del mes de aviso, no sé, por dar un Sí, ejemplo. sí, Es como parte de, sí. o provisoria, parece que se llama. No, lo que pasa es que pueden haber sentencias parciales en varios aspectos. Por ejemplo, puede haber una sentencia parcial cuando los hechos en determinados asuntos son pacíficos. Si hay hechos pacíficos, el juez puede dictar fallo inmediatamente, en cierto aspecto. También el juez va a dictar una sentencia parcial en el caso en que, por ejemplo, lleguen a un acuerdo respecto a ciertos aspectos del proceso, hay conciliación y va a dictar una sentencia parcial después cuando se termine el juicio respecto de lo que no ha sido definido, no ha sido acordado o conciliado. ¿Mm? Ya, vale, profe. A ver, aquí me hacen una pregunta, entonces causaría ejecutoria y sin derecho a apelación, ¿verdad? No, no es tan así, no es tan así. Lo que pasa es que en ciertos procedimientos que vamos a revisar en los próximos años, en los 2 años que nos quedan de procesar, me parece que queda un año y medio de procesar, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la reforma procesal penal, que es la materia que sí vamos a ver completamente, porque no hay un curso de procedimientos especiales como laboral y familia, solamente procesal penal, nos vamos a dar cuenta que la sentencia definitiva del juicio oral es una sentencia de única instancia. Es igual que la sentencia, desde el punto de vista de los recursos y de los efectos de los recursos, que la sentencia respecto de una materia civil en que se litigue en menos de 10 UTM. Ahí no hay apelación, solamente hay recurso de nulidad. Y vamos a ver que el recurso de nulidad es muy, muy y bastante reducido. Solamente se limita a, como ya les dije, a determinar si hay vicio en el proceso o vicios en la sentencia. Y el efecto que tiene el recurso de nulidad en general es anular la sentencia y dictar una sentencia de reemplazo o anular la sentencia y el proceso y remitir los antecedentes a un nuevo tribunal para que se repita el juicio, o sea, dependiendo de las causales. Eso también lo vamos a revisar, pero en procesal penal. Ya. Ahora bien, yo les dije que la sentencia definitiva, aquí como que terminaría la definición, o sea, la clasificación general dada la ley, pero existen ciertas sentencias que no tienen una clasificación que esté en el 158, que escapan a la clasificación del 158. Y algo hemos hablado respecto de ellas ahora que me han preguntado cosas. Por ejemplo, la sentencia que se pronuncia sobre el recurso de casación, que el recurso de casación procede respecto de sentencias apelables y también respecto de inapelables de segunda instancia, y en especial las sentencias de segunda instancia, que son recurridas de casación, esas sentencias pueden sufrir el destino de ser anuladas. Y cuando se accede a un recurso de casación por la Corte Suprema respecto a las sentencias dictadas por Corte de Apelaciones, de ese Corte de Apelaciones que dictan una sentencia de segunda instancia, en estos casos puede haber una doble sentencia. La sentencia denominada de casación, que casación significa anular, es decir, la sentencia que anula el fallo de segunda instancia. Y acto seguido y continuo, la sentencia de reemplazo, que reemplaza a la sentencia que fue anulada de segunda instancia. Y esas dos sentencias no tienen una naturaleza jurídica
determinada por el 158. Son sentencias sui generis, son sentencias que son de su propio género. Se denominan sentencia de casación y sentencia de reemplazo. Lo mismo puede ocurrir respecto a las nulidades laborales. También el mandamiento, ejecución y embargo, tratándose del juicio ejecutivo, también tiene una naturaleza sui generis. Algunos dicen que es una sentencia definitiva, otros dicen que es una sentencia interlocutoria de primer grado o de segundo grado, entonces no queda claro. Al final parece ser que es una sentencia sui generis, es decir, que no está dentro de la clasificación legal del artículo 158. Bueno, aquí hay una clasificación, otra clasificación de sentencias definitivas, que serían sentencias definitivas firmes o ejecutoriadas, sentencias que causan ejecutoria y sentencias de término. A ver, vamos a ver esta clasificación que es bastante importante desde el punto de vista recursal y desde el punto de vista del cumplimiento. A ver, las sentencias firmes o ejecutoriadas, ya sean interlocutorias o definitivas, son aquellas respecto a las cuales ya no proceden recursos y por lo tanto, por regla general, se pueden cumplir. Las sentencias que causan ejecutoria son aquellas que tienen pendientes recursos y por lo tanto, si bien por regla general no debieran cumplirse, causan ejecutoria, a pesar que la regla general es inversa, pero ahí lo vamos a ver cuando veamos los recursos. Pero las sentencias que causan ejecutoria son aquellas que no obstante tengan pendientes recursos, es decir, no están ejecutoriadas, sí se pueden cumplir. ¿Ok? Ejemplo de estas sentencias que causan ejecutoria, por ejemplo, todas las sentencias interlocutorias civiles que son apeladas, todas esas sentencias interlocutorias se pueden cumplir, no obstante estar pendiente el recurso de apelación. Y las sentencias de término, pongan atención a la sentencia de término, porque la sentencia de término es la sentencia definitiva que pone fin a la última de las instancias, es decir, es la sentencia que resuelve el asunto controvertido, poniendo fin a la última de las instancias. Es sentencia de término, la sentencia definitiva dictada en un proceso, en un procedimiento de única instancia, como también es sentencia de término la dictada por una corte de apelaciones conociendo de un recurso de apelación. Es decir, la sentencia definitiva de segunda instancia es sentencia de término. La sentencia definitiva dictada por un tribunal oral en lo penal también es una sentencia de término. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pone fin a la última de las instancias. ¿Sí? ¿Queda claro? Si no queda claro, yo creo que este es el momento en el cual nosotros podemos ver panorámicamente este asunto de las resoluciones judiciales. ¿Ya? A ver, consultas respecto a resoluciones judiciales. Profesor, ¿Sí? sí, yo tengo Dígame. una consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre la sentencia firme ejecutoriada y la sentencia de término? A ver. Es que Porque en la que causa ejecutoria hay recursos de por medio, claro, claro. pero en las otras no. Ya, la sentencia de término es la que pone fin a la última de las instancias. Por ejemplo, una sentencia de término es la sentencia dictada en un tribunal, en un procedimiento de única instancia. ¿Ok? Esa sentencia es de término, pero esa sentencia puede ser recurrida mediante recurso de casación en la forma y en el fondo. Por lo tanto, esa sentencia de término puede ser una sentencia también que causa ejecutoria. ¿Sí? Otra sentencia de término es la sentencia de segunda instancia, que conoce un recurso de apelación en que la Corte lo falla con esta sentencia de segunda instancia y es una sentencia de término, y no obstante puede no estar ejecutoriada si se presenta un recurso de casación. Es decir, las sentencias de término pueden estar ejecutoriadas o no estar ejecutoriadas. Eso sí, que las sentencias de término, por regla general, causan ejecutoria. ¿Sí? ¿Ahí sí? Profesor,
Dígame. Más o menos. Es que, ¿saben? El asunto es bastante complejo porque ustedes no han visto recursos. Pero a mí lo que Sí, no me hemos visto interesa que les recursos. quede claro es la clasificación y que entiendan qué es una sentencia de término, qué es una sentencia de única instancia, qué es una sentencia de primera instancia, qué es una sentencia de segunda instancia. Profesor, una pregunta. Sí. La mayor importancia, o sea, la mayor distinción, la mayor como trascendencia de tener claro este artículo 158 es para darnos cuenta si atendía a la naturaleza de la resolución, es susceptible o no de apelación. Esa es De como la mayor recursos, de recursos. La de apelación recursos, es claro. uno solo de los recursos nomás. Sí. Pero eso sería, ¿verdad? De recursos. No, pues y más importante también, pues sí, tiene importancia para saber cómo se notifican las resoluciones judiciales, pues si ciertas resoluciones judiciales se notifican de determinada forma. Mientras más compleja es la resolución judicial, tiene una forma más perfecta de notificación y tiene un recurso también más complejo. Ya, entonces sería por estos dos motivos. Sí. Muchas gracias, profesor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Están claros? Sí, profesor, quisiera Sí. consultarle una cosa práctica más A que ver. nada. Yo estoy viendo el apunte suyo, Ya. en la página 129. 129, ¿ya? Determina lo que estamos hablando, sentencia firme, ejecutoria, sentencia que Ya. causa ejecutoria, ¿Ya? otros puntos y sentencia de término. ¿Ya? Y también usted no las define porque realmente la A ver. interpretación no Ya. está en este curso o no aparece claramente. Veamos el apunte. Recuerden que el apunte es un apunte solamente, es decir, una guía para Claro, no sé, ustedes. por No, eso, por eso veamos, estaba pero tratando de veamos. complementarlo. No, está bien, a ver, deje ver. En la página La de denuncia 129, nomás. Y después dice forma y requisitos de resoluciones judiciales importantes de esta clasificación. Y está al pie del 13.9 que aparece en su A apunte. ver. Apuntes. Sí, lo que nombró delante hace 20, 30 minutos está ¿Sí? en su apunte. Yo le puse ¿Ya qué atención. página era? ¿Página? 129, según acá. 129. Sí, es Ciento- verdad. Es 129. verdad A lo que ver. dice Leopoldo. Los ejemplos que usted me dijo y explicó delante los compañeros está. ¿Ya? Entendí también Mire. el 158. Pero hacía la pregunta de las finales. Y esa es la. Sí, no aparece. 129, vamos a revisar acá. Tengo ¿cómo se llama? El Código de Procedimiento Civil, sí, Ya, el acá está. 58, que hace las definiciones de forma clara y precisa, explicando. Claro. Y Ya, le decía yo, 129, forma... ya, y aquí dice sentencia de término, ¿sí? ¿Eso? claro, y usted no las define, ¿se fija? Yo estoy de No, acuerdo. pero eso después esto después se... ¿Me Tiene entiende? toda la razón, sí, tiene Por toda eso, razón, como que no lo que pasa es desarrollo que, ese claro, por aspecto. eso es lo que quiero Mire. explicar, porque yo soy muy atento, yo estoy de acuerdo con usted en la punta no puede leer todo, pero sí yo voy anotando cosas en referencia a Sí. otras cosas, por ejemplo, el artículo, Ya, y muy bien. para Vamos a poder, complementar entonces, vamos a complementar esa parte, tiene toda a la lo mejor razón. eso serviría para explicar esa parte o las dos Sí, últimas partes que sí. no, Lo que voy a están bien completar, y lo voy a mandar para la próxima semana. Ya voy a claro, anotar al tiro que es la página complementar, 129. no sé si usted puede complementar un poco de los Sí, puntos que sí, teníamos duda delante respecto, denme un segundo, ¿cómo estamos en respecto a las resoluciones? ¿Cómo se llama? En primero, segundo grado, claro. porque aparecen los ejemplos, ¿verdad? A lo Sí. mejor, como estoy iniciando, yo no tengo Mm, cursos previos, pero porque si tuviera 4 años o 5 años de derecho, a lo mejor entendería mejor otras cosas más, pero claro. no sé, puede acompañarnos un poco Sí, más sí. respecto a profundidad, a lo mejor nos quedaría más claro, si Sí, lo que pasa, a ver, déjeme ver, y acá no está. No, no. aparece, ¿Sabe claro, qué? Sí, sí. Tiene toda la razón. Ya lo voy a desarrollar después. ¿Ya? por favor, si Entonces, fuera, sí, no se preocupe. Voy a anotar al gracias. tiro, 129. Ya, entonces vamos a hacer un alto de media hora, para que lean el material y lo comentemos. ¿Ok? Ok, Ya. gracias. Así que nos vemos en media hora más. Gracias, profesor. Ya, que esté muy bien. Gracias, profe. Lo primero entonces que quisiera conversar con usted ahora, volviendo del recreo, es el asunto de esta materia de las resoluciones judiciales. Les queda claro, tienen, aparte de lo que yo tengo que llenar ahí en el apunte,
¿Les queda claro? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? A mí particularmente, profe, yo creo que esta clase la voy a tener que ver como 3 veces más, Sí, como para poder sí, ya procesar la sí. información. Parece que vamos a tener que hacer eso. Entonces, hagamos eso. Bueno, la próxima clase, que sería ¿cuándo es la prueba? El primero, señor. Ah, entonces ya Pero, es la próxima clase, ya. La próxima clase. Nosotros señalamos hasta dónde iba, esto no entra, pues, obviamente. no, profesor, usted dijo que hasta Claro. las notificaciones. Sí, efectivamente, ya. Entonces, Sí. igual pongan harto empeño en esto ¿Profesor? porque esto es complejo, ¿sí? Sí, profesor, ¿Sí? de todos los apuntes que usted mandó, ¿Ya? del título 3 de las partes, todo eso que usted Sí. mandó y todos esos textos entran en la prueba, todo eso. Sí, yo creo que la clase del 10, la clase del 10 de septiembre o la anterior, dijimos lo que entraba, todos los textos. ¿Mm? Dijo eso, señor. Sí, creo que ya lo dijimos. ¿Mm? La anterior clase fue. Claro, la anterior. Y no, creo que no la ha subido la clase del 10 de septiembre. Ya, a ver, Ya, profesor, hablemos un muchas poquito, hablemos un poquito de esto, de la unidad 2, de la tramitación electrónica. ¿Tienen alguna duda respecto de la tramitación electrónica? Lo que leyeron ahí, que son 4 hojitas nomás. Ninguna duda, porque ahora son ¿No? más Sí, efectivas, más porque rápidas está las bien tramitaciones. claro el ámbito de aplicación, etcétera. Ya. Ok. Y la unidad 2 tampoco. Esa unidad 2 que aparece de la... No, tampoco, no Tampoco, creo ¿no? que... Sí, estamos menos claros. ¿Ah? Sí. Bueno, no sé si alguno trabaja en algo vinculado con un tribunal o con esto, pero ahí ustedes pueden percatarse de que ya, bueno, la tramitación electrónica, menos mal que tenemos tramitación electrónica, si no hubiera sido por la tramitación electrónica, imagínense que estas normas de tramitación electrónica no se hubieran aplicado el 2017, imagínense que todavía no fueran ley y si fueran a implementar el 2021, o sea, sería un caos el sistema judicial si es que no existiera la tramitación electrónica. ¿Mm? Y sobre todo ahora con la pandemia. Sí, pues con la pandemia, con todo esto, sí, Ah, o sea, todo sería un caos. Menos mal Profesor, que existe la tramitación electrónica, ¿sí? profesor, quería saber qué son las compulsas. Ah, ok. ¿Dónde leyó lo de las compulsas de la tramitación electrónica? Sí, eso lo es de la antes. tramitación Ya. electrónica, porque Mire, no lo hemos visto. mire, las compulsas es un término ¿cómo podemos decirlo? Del siglo XIX, principio del XX. Compulsa significa a pulso. Lo que pasa es que cuando se presenta un recurso de apelación, los antecedentes principales tienen que irse a la corte y, bueno, dependiendo del tipo de recurso que se trate, por ejemplo, si es un recurso de apelación respecto a una resolución judicial sencilla, que no es sentencia definitiva, se iban ciertas partes del expediente que se copiaban a mano y se iban al tribunal de segunda instancia. ¿Ah? Y esas son las compulsas. Lo que quedaba en el tribunal de primera instancia o lo que se iba al tribunal de segunda instancia para que se siguiera tramitando el juicio o para que se conociera el recurso de apelación. Las compulsas actualmente, bueno, hasta el año 2017 eran fotocopias, eran las fotocopias, pero a contar de la entrada en vigencia de la ley de tramitación electrónica, ya estamos hablando de no existen las compulsas porque existe la carpeta electrónica. Entonces, Se eso es lo que se modificó el va. código. Claro, incluso hasta se modificó el código, efectivamente. Incluso yo me acuerdo que en el tiempo que yo estudiaba Derecho, algunos profesores hablaban del concepto material del proceso, que era el expediente. Esa cuestión pasó casi al olvido, porque ya expediente casi no hay. O sea, hay un expediente electrónico ya, habrá un expediente electrónico, pero por ejemplo, en las causas reformadas no hay expediente, hay audiencia y respaldadas a través de grabaciones. Entonces no hay expediente propiamente tal. No hay algo físico. Profesor, ¿Sí? los tribunales civiles no están reformados. No están No reformados. no obstante, las actas que ha dictado la Corte Suprema, Las a actas, efectos sí. de las actas con las cuales se implementa la ley 20.886, Sí.
En ninguna parte, yo la estuve mirando el otro día porque hicimos un trabajo para otro ramo. Entonces, yo trabajo en un tribunal civil, pero no tengo claro a través de qué acta se ingresa a los tribunales civiles la tramitación digital. O sea, yo aquí tengo anotadas todas las actas, pero todavía no encuentro la que Ya, dice que los tribunales civiles se incluyen acá. ya, mire, yo le debo hacer unas preguntas. ¿Los juzgados civiles abrieron? Están cerrados, ¿no es cierto? No, Sí, por ejemplo, profesor, Están cerrados. algunos pero están no, atendiendo, perdón, ¿Cómo? están atendiendo, o sea, atienden para recibir documentos ciertos días, hacemos Algunas turnos. algunas actuaciones nomás Ya, tienen. para No, girar, por ejemplo, en el tribunal donde yo trabajo, está ¿cuál? todo, por ejemplo, los remates por Zoom, las audiencias Ya. por Zoom, Ah, mire, bajo, sí, estamos tal cual bien. funcionando Ah, con qué normalidad, pero bueno. por Zoom. Ya, sí. Es que algunas resoluciones aparecen con Zoom y otras no, entonces hay que pedir que se haga por Zoom. Pero ¿se obliga a las partes a que concurran por Zoom? En el tribunal donde yo trabajo, Ujú, dicen que, claro, se fijan la audiencia y abajo ponen que las partes deberán contar con los ujú. medios tecnológicos pertinentes para llevar a efecto la audiencia de rigor. Se les notifica y si no asisten, porque el otro día presentaron Ya, precisamente un recurso, ujú, o sea, una nulidad por lo mismo y fue ya, rechazada. ya, porque ¿qué Pero pasa si no tienen los medios? ese es el Tendrían que ir al punto. juzgado, ¿o no? Es que no está abierto, no, tampoco lo admitiría, no ¿Sabes sea lo que la pasa? cuestión. En los juzgados que están reformados, por ejemplo, los que no tienen medios, van al juzgado a una sala especial y ahí donde hay una cámara y ahí se hace la audiencia para ellos. Y uno puede estar en la casa o en su oficina con el otro cliente. ¿M? Y el juez está Y ahí eso se en otra hace, pues, sala. claro. Así lo hacen en los Eso. juzgados de familia, por ejemplo. ¿M? Pero usted sabe que es decisión de cada juez. Claro, no, es que en el caso de los juzgados civiles no tienen la infraestructura. Ese es el problema, ustedes no tienen la infraestructura para eso. No tienen diferentes salas. Entonces ahí está el problema. No hay Bueno, distanciamiento sabe, social. para responderle la pregunta a usted, si usted pincha los documentos 2 y 3 que están ahí, ahí está la respuesta de por qué están funcionando digamos, online, porque funcionan con tramitación electrónica. Pero Ya, el pero problema son las audiencias. Y en las audiencias, ahí yo creo que ustedes, o sea, los juzgados civiles, actúan con determinadas actas que en forma genérica le dicen a los tribunales que tienen que mantener la continuidad del servicio y también la 21.226 que también exige mantener la continuidad del servicio y solamente claro, suspender los términos probatorios. pero para efectos del coronavirus. Pero yo Claro, me refiero a nivel general, o sea, nosotros tramitamos por sí, tramitación digital, perfecto, ¿sí? pero en las actas se señalan expresamente los tribunales de familia, tribunales Claro. laborales, pero en ninguna parte está lo civil, entonces ahí No, es mi duda. no porque ustedes están afectos a la tramitación electrónica. Lo que pasa es que, por ejemplo, los probatorios donde hay testigos debieran ir presencialmente porque ustedes no tienen audiencias, eh, digamos, más que no tienen audiencias orales, lo que ustedes no tienen, lo que no tienen los juzgados civiles es la infraestructura para la audiencia. ¿Mm? No tienen infraestructura, eso es lo que pasa. Porque ustedes para tener la infraestructura para funcionar online debieran tener de diferentes salas y debieran de tener muchos jueces. Y eso es lo que no hay. Salas y jueces. Eso, ya. Entonces lea ese documento que se trata sobre tramitación electrónica. Ahí aparece cómo están funcionando los juzgados civiles online. Y también, ya. ¿Y esto lo leyeron? ¿Esta es la necesidad de la génesis de la necesidad de una reforma procesal civil? Sí, señor. ¿Qué les pareció? Porque es un documento bien interesante, ¿eh? Es crítico. Súper Insólito, crítico. que la mayoría de los juicios son de cobranza, Efectivamente, po, ¿cierto? ¿Qué efectivamente. pasa con la gente privada? Un juicio precario, No, ejecutivo. efectivamente, donde necesitan una respuesta, donde el justiciable necesita una respuesta de verdad, una respuesta de un órgano jurisdiccional, es decir, la respuesta de resolver el conflicto de interés y relevancia jurídica y no la tramitación de una cobranza. Y ahí hay harta.
cosas Se importantes. trabaja para Ripley, Falabella y todas las tiendas comerciales. Para el retail, se está trabajando para el retail. En definitiva, ahí es bastante crítico y efectivamente lo que pasa es que en cierta medida todas las personas, todos los ciudadanos estamos subvencionando al retail y a los bancos. Eso es lo que estimo yo, y por eso sería importante establecer un sistema de cobranza con oficiales de cobranza, oficiales de ejecución que se llaman, ¿no? Pero bueno, ahí está entrabada la reforma procesal civil, tanto en los recursos como en la ejecución. La Corte Suprema quiere tribunales de cobranza civil y bueno, y no sabemos qué va a pasar ahí, porque están entrabados. Ya, el otro documento eran las partes en el juicio. ¿Sí? Sí, está entretenido en realidad la de las partes, profe. Sí. Bueno, va a ser bien entretenido porque vamos a preguntar de todas esas cosas. ¿Ya? Bueno, pero las partes del profesor Romero. Claro, efectivamente. Profesor, Sí. quería hacerle una consulta, si me podría explicar lo que es el litis consorcio, que lo vi aquí en el apunte. Ya. Creo que lo habíamos conversado eso. Los procesos en donde hay una pluralidad de partes. Es decir, puede haber un litis consorcio activo, un litis consorcio pasivo, un litis consorcio voluntario, un litis consorcio necesario. ¿No? Porque aquí habla de un originario y el derivativo. También hay otras clasificaciones. Léanlo, es bien interesante. Es bien interesante. Son situaciones en que existen más de una parte, porque generalmente nosotros vemos un demandante, un demandado, pero muchas veces hay un demandante, 2 o 3 demandados. Por ejemplo, es muy común en los accidentes de tránsito actualmente que la legislación procesal penal casi no permite demandas civiles, en especial en los cuasi delitos de lesiones fruto de accidente de tránsito, es donde hay que demandar civilmente, pero si usted demanda civilmente, ahí en cierta medida usted tiene un litis consorcio necesario en donde debe demandar al chofer y al propietario cuando son diferentes, sobre todo cuando el propietario es el que tiene los recursos económicos. Y en ese sentido, si usted no tiene una sentencia condenatoria penal o de policía local, usted debe demandar a ambos, porque si no demanda a ambos puede haber una afectación al debido proceso en el sentido de que el chofer puede tener algunas defensas que no pudo esgrimir y que podrían favorecer al dueño del vehículo, etcétera, etcétera. Eso. Así que es bastante interesante. También está la situación de las adhesiones a las demandas, en los casos en que un demandado se dé cuenta que pueden haber mucha gente potencial que lo pueda demandar, entonces notifica la demanda para que las personas accedan a esa demanda, lo demanden y haya solamente una sentencia. Y en el caso que no demanden, que se produzca que estén afectos estos potenciales demandantes a lo que ocurra con ese fallo. Así que es bastante interesante eso de las partes. Bueno, los dejo estudiar porque ya entonces la próxima semana van a tener la prueba. La prueba va a ser relativamente sencilla, verdadero y falso, sin justificar los falsos, alternativas, algunos casos por ahí con alternativas, y las voy a subir aquí al Classroom, a este Classroom, y los que no, y también, no sé si la puedo subir al Zoom, y ustedes la pueden descargar, no sé si se puede. Si no, se las mando por correo. Para eso ustedes tienen que tener actualizado su correo en la página de la universidad, porque de ahí copio los correos. Y si no, me mandan un correo, ¿ya? Así que eso. Ya, pues que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches. No sea